Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la cual se encuentren mirando este video. Mi nombre es Daniela Orozco Díaz y el día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia. Estoy hablando de la historia de la modificación de la conducta, en la cual tocaremos temas muy específicos como el desarrollo de condicionamiento operante, la formación de Skinner, así como su aportación o diversas aportaciones a la psicología. Así es que, sin más por el momento, comencemos. Como lo comentábamos hace un momento, nuestro primer tema a tocar será el desarrollo del condicionamiento operante, iniciando por los orígenes del conductismo. Aquí es necesario tomar en consideración que el conductismo como corriente psicológica se estableció a principios del siglo XX, con figuras como Watson, quien abogó por el estudio de la conducta observable en lugar de los procesos mentales e internos, e Ivan Pavlov, con su trabajo sobre el condicionamiento clásico, que sentó las bases para el estudio de cómo los estímulos pueden influir en la conducta, aunque su enfoque se centraba un poquito más en las respuestas automáticas. Ahora, en cuanto a las contribuciones de Skinner dentro del desarrollo del condicionamiento operante, destacamos que fue Skinner quien, influenciado por el trabajo de Pavlov y Watson, comenzó a investigar cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que ésta se repita, lo que llevó al desarrollo del concepto de condicionamiento operante. Además, en 1938, Skinner publicó The Behavior Organisms, donde además introdujo el término conducta operante y describió cómo las respuestas son influenciadas por refuerzos y castigos. Posteriormente llegó la caja de Skinner. Skinner fue quien diseñó un dispositivo conocido como caja de Skinner, que permitía observar y medir la conducta de animales, tales como ratas o palomas, en un entorno controlado. Además, en este aparato los animales podían realizar una acción, como presionar una palanca para recibir una recompensa, tal como comida, lo que facilitó la investigación sobre el aprendizaje a través del refuerzo. Y en cuanto a los principios del condicionamiento operante, Skinner identificó varios principios clave del condicionamiento operante, tales como el refuerzo, que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Este puede ser positivo, es decir, añadir un estímulo agradable, o negativo, eliminar un estímulo desagradable. También se identificó el principio de castigo, el cual disminuye la probabilidad de que una conducta se repita. Este también puede ser positivo, es decir, añadir un estímulo desagradable, o negativo, eliminar un estímulo agradable. Finalmente tenemos el principio de extinción, el cual ocurre cuando un comportamiento que antes era reforzado ya no recibe refuerzo, lo cual lleva a la disminución de la conducta. Siguiendo con el tema, tenemos los programas de reforzamiento, donde Skinner exploró diferentes programas de reforzamiento que son estrategias para administrar refuerzos. Aquí se destacan principalmente dos tipos, es decir, el reforzamiento continuo, que se refiere a reforzar cada vez que se emite la conducta, y el reforzamiento intermitente, el cual nos habla de un refuerzo solo algunas veces, lo cual puede ser más efectivo para mantener la conducta a largo plazo. En cuanto a la investigación en el laboratorio, se destaca que durante los 50 años, la investigación sobre el condicionamiento operante creció rápidamente en laboratorios, donde se aplicaron métodos experimentales rigurosos. Además, Skinner y sus colegas realizaron numerosos experimentos que demostraron cómo las conductas podían ser moldeadas y mantenidas a través de refuerzos y castigos. En cuanto a aplicaciones prácticas, a finales de los años 50 y principios de los 60, los principios de condicionamiento operante comenzaron a aplicarse en contextos prácticos, como la educación y la psicología clínica. Además, se desarrollaron técnicas de modificación de conducta que utilizan refuerzos para promover comportamientos deseables y reducir comportamientos no deseados. Específicamente, en cuanto al desarrollo de la teoría,
Skinner continuó refinando su teoría a lo largo de su carrera, publicando obras influyentes como Walden 2 y Beyond Freedom and Dignity, donde exploró las implicaciones sociales y éticas del condicionamiento operante. En conjunción con esto, su enfoque pragmático y basado en la evidencia ayudó a establecer el conductismo como una corriente dominante en la psicología durante gran parte del siglo XX. Finalmente, en cuanto a relevancia actual, encontramos que el condicionamiento operante ha dejado un legado duradero en la psicología, influyendo en áreas como la educación, la terapia conductual y la investigación del comportamiento. Por si fuera poco, los principios del condicionamiento operante siguen siendo relevantes en la investigación contemporánea y en la práctica clínica, demostrando su importancia en la comprensión del aprendizaje y la conducta humana. Ahora iniciaremos nuestro segundo tema, es decir, la formación de Skinner. Inicialmente, en 1904, nace Skinner en Pensilvania. Posteriormente, durante el año de 1926, Skinner ingresa a la Universidad de Harvard, donde comienza su formación en psicología. En 1930, Skinner se interesa por el conductismo tras leer críticas de Bertrand Russell al libro de Behaviorism de Watson. En 1931 se gradúa de Harvard con un título en psicología. En 1938 publica The Behavior of Organisms and Experimental Analysis, donde presenta sus primeros trabajos sobre el condicionamiento operante. En 1948, Skinner establece un laboratorio de palomas en Harvard para investigar el condicionamiento operante. Y es en 1951 a 1955 donde Skinner colabora con Charles B. Foster en estudios que culminan en Schedules of Reinforcement. Finalmente, en 1955 a 1970, Skinner inicia un laboratorio en el Metropolitan State Hospital para estudiar la conducta operante en pacientes psicóticos. Además, reflexiona sobre su evolución personal e intelectual en la psicología y el conductismo. Y es llegando a la recta final de este video donde veremos las aportaciones de Skinner a la psicología, nuestro último tema, iniciando en el condicionamiento operante. Es decir, Skinner desarrolló el concepto de condicionamiento operante, que se centra en cómo las consecuencias de una conducta afectan a la probabilidad de que ésta se repita. Además, introdujo términos como el refuerzo positivo, añadir un estímulo agradable y refuerzo negativo, eliminar un estímulo desagradable, para explicar cómo se puede aumentar la frecuencia de una conducta. Por si fuera poco, contribuyó con la caja de Skinner y los programas de reforzamiento, donde Skinner identificó diferentes programas de reforzamiento como el reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente, los cuales influyen en la adquisición y mantenimiento de conductas. Estos programas se utilizan en diversas aplicaciones, desde la educación hasta la modificación de conducta en entornos clínicos. En cuanto al área de análisis experimental de la conducta, propuso un enfoque metodológico conocido como análisis experimental de la conducta, que se centra en la observación y medición de la conducta sin recurrir a teorías complejas o especulaciones sobre procesos internos. Este enfoque enfatiza la importancia de establecer relaciones empíricas entre variables independientes, estímulos, y dependientes, conductas. En cuanto a la extensión a la conducta social, Skinner aplicó los principios del condicionamiento operante a la conducta social, explorando cómo las interacciones sociales pueden ser moldeadas por refuerzos y castigos. Esto llevó a un mayor entendimiento de la modificación de la conducta en contextos grupales y sociales. En cuanto a la crítica de la teoría psicoanalítica, Skinner fue un crítico del psicoanálisis y de la psicología introspectiva, argumentando que la psicología debería centrarse a la conducta observable y medible, en lugar en procesos mentales no observables. Su enfoque pragmático ayudó a establecer el conductismo como una corriente dominante en la psicología durante gran parte del siglo XX.
Y en campos como la educación y aplicaciones prácticas, Skinner desarrolló técnicas de enseñanza basadas en el condicionamiento operante, como el uso de sistemas de refuerzo en el aula. Sus ideas han influido en la educación moderna, promoviendo métodos de enseñanza que refuerzan el aprendizaje a través de recompensas. Dentro del área de publicaciones y difusión del conductismo, a lo largo de su carrera, Skinner publicó numerosos libros y artículos que sistematizaron sus ideas y hallazgos, como Walden 2 y Beyond Freedom and Dignity. Estas obras no solo difundieron sus teorías, sino que también provocaron debates sobre la libertad, la responsabilidad y el determinismo en la conducta humana. En cuanto al impacto en la psicología clínica, sus principios han sido fundamentales en el desarrollo de terapias conductuales, que se utilizan para tratar una variedad de trastornos psicológicos como fobias y adicciones. Skinner sentó las bases para la modificación de conducta en entornos clínicos, utilizando refuerzos para promover cambios positivos en la conducta de los pacientes. Finalmente, en cuanto a su legado, la obra de Skinner ha dejado un legado duradero en la psicología, influyendo en áreas como la educación, la psicología clínica y la investigación del comportamiento o la teoría del aprendizaje. Su enfoque en la conducta observable y medida sigue siendo y seguirá siendo relevante en la investigación psicológica contemporánea. Bueno chicos, esto ha sido todo, así es que sin más por el momento me despido. Espero que esta información haya sido de ayuda y relevancia para ustedes. Hasta la próxima.